En este vídeo quiero ponerte a prueba. Voy a exponerte a un trastorno del aprendizaje que sufre aproximadamente el 10% de la población, y ojo, que no es poco. Se trata de dos pruebas, a priori muy sencillas, que deberás realizar en el menor tiempo posible. ¿Estás listo? Bien. En esta primera prueba debes leer lo que pone en pantalla. Tienes 5 segundos. Ahora, en la segunda prueba, debes responder a esta pregunta. Pues, ¿sabes qué? Acabas de experimentar en tus carnes, o mejor dicho, en tus ojos, lo mismo que Albert Einstein, Stephen Hawking o Agatha Christie. Sí, hoy hablamos de dislexia. Un momento, Chemi. ¿No habías dicho que esto era un trastorno del aprendizaje? Así es. Pero hasta donde yo sé, Einstein, Hawking o Agatha Christie fueron mentes brillantes. Así es. Fueron unos verdaderos cracks. Pero, ¿cómo pudieron tener dislexia y a la vez convertirse en las mentes más brillantes de su tiempo? Debían tener un coeficiente intelectual altísimo. A ver, para empezar se dice cociente, no coeficiente. Pero obviando el hecho de que no has visitado todavía mi cuenta de Instagram, déjame que te explique. Hace unos 60.000 años, apareció sobre la faz de la Tierra por primera vez la criatura más inteligente de la historia del planeta, el Homo sapiens. Y no solo eso, trajo consigo numerosos hitos y avances. Pinturas rupestres, anzuelos, cerámica, domesticación de perros, el instrumento musical más antiguo del mundo y el lenguaje. Al menos el lenguaje oral. Aunque algunos lingüistas creen que pueden tener unos 300.000 años, desde los primeros homínidos del Paleolítico. Los primeros textos escritos reconocidos hasta hoy son las tablillas de Tartaria, encontradas en excavaciones neolíticas en Rumanía, que datan aproximadamente del año 5300 a.C. He aquí el lenguaje escrito. En resumen, el ser humano, durante más del 97% de su tiempo en este mundo, ha utilizado únicamente el habla, por lo que no es de extrañar que surjan dificultades en el aprendizaje de la lectura. De todas formas, no fue verdaderamente hasta 1453, con la invención de la imprenta, cuando Gutenberg, el verdadero villano en esta historia, sin saberlo, iba a poner de manifiesto un cortocircuito neurológico en muchos de nuestra especie, al popularizar la lectura con su invento. Algo para lo que, aunque sea relativamente fácil de aprender, no estamos preparados biológicamente. Hablamos de la temida dislexia. Los datos de prevalencia de la dislexia, dependiendo del instrumento de medida empleado, giran en torno al 5 o 10%, llegando incluso al 15% de la población. Esto quiere decir que, en tu grupo de amigos, es muy probable que uno de ellos sea disléxico o disléxica, o bien, en una clase de educación primaria, con la ratio habitual que gira en torno a unos 25 alumnos, es fácil encontrarse al menos uno o dos con esta dificultad. Y es que no es para menos, la cantidad de factores que influyen en el proceso de lectoescritura son muchísimos. Digamos que cuando te pones a leer el periódico, o la pantalla del ordenador, del móvil, o a escribir la lista de la compra, tu cerebro pone en funcionamiento sistemas de percepción y discriminación visual, habilidades visoespaciales normales, habilidades grafomotrices y coordinación visomotora, y sistemas de atención, aprendizaje y memoria. Y en realidad no es extraño que algo vaya mal en todo esto. De hecho, existen dos tipos de dislexia diferentes, ya que el motivo puede divergir. Por un lado, tenemos la llamada dislexia fonológica. En este tipo de dislexia son habituales errores en la lectura, como leer lopo en vez de lobo o pera en lugar de pena. Esto ocurre por el mal funcionamiento de la ruta fonológica. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto significa que la persona reconoce la palabra como un todo, pero no es capaz de descomponerla en partes con facilidad. No decodifica la palabra. Para que lo entendáis mejor, cuando leemos a un ritmo normal, en este caso la palabra casa, decodificamos la palabra identificando sus letras y sílabas muy rápidamente. Esto nos permite acceder a nuestro almacén de palabras de la memoria hasta encontrarla. Cuando la encontramos, recordamos su significado y después accedemos al almacén de pronunciación para leer la palabra. Siempre seguimos los mismos pasos y a priori es sencillo. Pues en la dislexia fonológica hay un problema desde el primer paso. La decodificación no se realiza correctamente, por lo que todos los procesos mentales posteriores tardan más en llegar. De ahí la lenta lectura. Ahora bien, tenemos otro tipo de dislexia llamada dislexia superficial.
En este caso, la ruta fonológica no solo funciona bien, demasiado bien, digamos que se utiliza en exceso. Los alumnos van fragmentando el texto y las palabras demasiado. Son los llamados deletreadores y tienen dificultades para identificarlas al completo. Las personas con dislexia superficial cometen errores como el silabeo, la repetición de sonidos o la vacilación, presentando también una lectura lenta. Volviendo al ejemplo anterior de los almacenes mentales, el sujeto decodificaría perfectamente y demasiado en profundidad la palabra, es decir, perdiendo demasiado tiempo, el suficiente como para no poder acceder al almacén de palabras y directamente darle un significado. Bien, pues si todo esto te ha parecido un verdadero problema para las personas que sufren de dislexia, agárrate porque vienen curvas. Pero mejor te lo cuento en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!